muy bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos acá desde el Observatorio PYME Minero de la Universidad de Belgrano. Muy complacidos de esta primera entrega de un ciclo de entregas que vamos a hacer en conjunto con el canal Humo y Espejos. Vamos a estar con el doctor Roberto Fritze, el director del observatorio, y acompañados de Jan Burriay, director del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú. Vamos a trabajar sobre un tema de mucha actualidad. Vamos a estar hablando sobre la crisis energética mundial y las perspectivas del mercado energético ruso. Así que nos espera una excelente presentación del doctor Fritze, que nos va a hacer una puesta en contexto de la situación mundial y en especial de la Argentina. Y vamos a escuchar a nuestro invitado, Jan Burriay, que seguramente tiene mucho que decir desde su país, ¿no? Así que acá tenemos al doctor Fritze. La verdad, un placer acompañarlo, un placer tenerlo acá con nosotros y bueno, escuchar qué es lo que nos tiene para hablar sobre este tema. Bueno, en principio agradecerte a ti, Ivonne, y a todo el staff técnico que hace que nuestra universidad, la Universidad de Belgrano y el Observatorio PYME Minero pueda estar brindando la calidad de este tipo de encuentros, donde vamos a desarrollar un tema muy específico como es la energía, la crisis energética y estos paradigmas nuevos que se abren en el devenir de la historia de la humanidad. Todos, o particularmente muchos, conocen que estamos a las vísperas de consignas, muchas desarrolladas bajo el título de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se hace hincapié sobre todo a estos menesteres relacionados a la energía y al cambio climático. ¿Qué es lo que se busca? Se busca con la inserción de todos estos consignas, de todos estos nuevos paradigmas, de realizar cambios en las matrices energéticas. Pasar de una matriz energética de consumo de combustibles fósiles a una matriz energética que en principio sería de recursos renovables. La gran pregunta acá es cómo se hace, y para eso lo vamos a abordar justamente con nuestro amigo de Jan Burriay, donde vamos a estar analizando cada uno de los puntos en esta temática. Pero antes que todo, y dado el contexto en el cual nos desenvolvemos, es interesante remarcar cómo está Argentina. Cómo está Argentina desde el punto de vista económico, cómo está Argentina desde el punto de vista social, y no es un detalle menor que Argentina viene de todo un proceso, sobre todo en las últimas gestiones, tanto del gobierno anterior como del gobierno presente, de profundo desgaste. Un profundo desgaste que está señalado a través de este cuadro, si se puede ampliar un poquitito más, donde vamos a encontrar la evolución, según fuentes del Banco Mundial, del Producto Bruto Interno de Argentina. Como ustedes pueden observar, el Producto Bruto Argentino en el 2015 venía presentando un devenir bastante interesante, con un crecimiento importante, sobre todo a partir de la década pasada, de 2001 hasta el 2011 aproximadamente, y luego se mantuvo en el orden de unos 643.000 millones de dólares hacia 2017. Pero
señalemos lo siguiente. Fíjense la importante caída que se profundizó después con la pandemia. A partir de 2017, Argentina experimenta una brusca caída que termina siendo a finales de 2020, el Producto Bruto cae a cerca de 383.000 millones de dólares. ¿Qué queremos decir con esto? Argentina tiene un problema de la deuda y a su vez un problema productivo y de actividad. Coyuntura que no es menor a las vísperas de estar enfrentando este tipo de paradigmas energéticos, de producción, productividad, situación que será planteada comúnmente en los distintos ámbitos, tanto académicos, universitarios, como en distintas actividades que se desarrollen analizando la situación económica argentina. Además de eso, además de demostrarse esta profunda caída del Producto Bruto en Argentina, es importante destacar en cómo impactó esto en el producto per cápita. Si nosotros observamos el siguiente cuadro, vamos a poder analizar que Argentina, de tener un producto per cápita de cerca de $15.000, 14.895 para ser preciso, en el 2015, baja brutalmente en 2020, recalco esto, ¿no? Es información del Banco Mundial, a cerca de $8.574. Realmente el impacto es sumamente significativo. Sabido esto, que la situación argentina es profundamente dramática, también tenemos un contexto el cual vamos a desarrollar vinculado a las energías. Y cuando uno habla de las energías, es interesante destacar cuál ha sido la evolución que ha tenido la humanidad en estos últimos años respecto a la producción energética. Producción energética que, como ustedes verán, remarcado en ese círculo, donde en ese círculo podemos observar cuáles son las fuentes que tiene energía, desglosado por las distintas fuentes energéticas. Tanto el color negro como el color marrón y el gris nos demuestran que la fuente energética, el negro vinculado con la fuente de petróleo, el marrón con el carbón y el gris con el gas, la matriz energética mundial es en un 80% aproximadamente, pertenece a fuentes de recursos no renovables. Pero paradójicamente también, ¿qué podemos mostrar? Que desde el año 71, donde el mundo, ¿sí?, generaba cerca de 5.500 millones de toneladas equivalentes de petróleo, hasta cerca de 2001, donde apenas superaba los 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo. En tan solo 7-8 años, el mundo pasó de generar 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo a cerca de 15.500 millones de toneladas equivalentes de petróleo. En tan solo 7-8 años, el mundo generó tanta energía como el tiempo que pasó durante 30 años, 1971 hasta el 2001. Sin lugar a dudas, esta revolución energética también plantea para el mundo distintas situaciones. Y si uno
lo profundizan en el análisis, más allá de la caída de 3,5% en la producción energética experimentado en el 2020, obviamente producido por la pandemia, el mundo ha demostrado un fuerte crecimiento en cuanto a esta función de producción. ¿Qué pasó con el consumo también? Acá es evidente que así como hubo una gran producción de energía, también el consumo de energía ha sido enorme. ¿Cuál ha sido la locomotora en el consumo? Sin lugar a dudas, el continente asiático, sobre todo China. El consumo, así como la producción, también está determinado básicamente en el consumo de fuente fósil. Paradigma que también la humanidad está tratando de experimentar como para cambiar o ver la factibilidad de hacer este cambio de paradigma. ¿Y qué podemos señalar aparte de ser Asia el principal continente impulsor o la locomotora de este tipo de consumo? Si nosotros vemos en el siguiente flyer, exactamente China ha sido y es la principal locomotora del mundo en cuanto a consumo energético. Ha desarrollado un sistema bastante sólido que le permite afianzar todo ese desarrollo económico que estamos experimentando. De hecho, para que todos conozcan, China ha sido uno de los pocos países, si no es el único país, que ha podido sostenerse en plena pandemia respecto a las crisis que ha significado esta pandemia, ¿no? Así también está reflejado en los indicadores comerciales, cómo ha comercializado los distintos continentes la energía. Y acá vamos a ver que tanto Europa y sobre todo China han sido las locomotoras frente a este escenario profundamente trágico del 2020. Si también observamos en el siguiente gráfico que el balance energético comercial ha tenido un gran impulso a través de los flujos de GNL. Esto ha permitido sostener un poco todas las actividades vinculadas al tema energético. Y como corolario de todo esto, lo que podemos decir es que el mundo se enfrenta, si lo podemos ver en el siguiente gráfico, ¿sí?, a una densidad energética mucho más eficiente, mucho más mejorada que obviamente con el abordaje de la tecnología y las nuevas digamos, eficiencias energéticas, se ha logrado que el mundo baje el costo de suministro, por lo menos desde un punto de vista, ¿no? Creo que en el panorama general está claro que hoy en día el mundo atraviesa un escenario que está dominado por las fuentes no renovables, y lo que nos queda plantear, sobre todo con nuestro invitado, es cómo enfrenta el mundo este tipo de situaciones. Así que, y en ese sentido de las cosas, podemos ver que la intensidad de consumo energético, por lo menos en Argentina, en Estados Unidos, ha recuperado, digamos, esa eficiencia, a tal punto que en pleno 2019 o en pleno 2020 comparado con el 2019, la práctica energética en Estados Unidos ha bajado un 4,2%. Bueno, en esta competencia entre Estados Unidos y China es lo que creemos
que va a estar dominando en las próximas décadas, cómo cada uno de los países está enfrentando este desarrollo energético a nivel mundial. Por eso es muy necesario, y esperemos que con esta introducción podamos analizarlo con nuestro invitado, Ian Burley, y estar viendo punto por punto cuáles son las consideraciones que él tiene con respecto a la crisis energética mundial y cómo Rusia específicamente afronta este reto. Muchísimas gracias, una excelente puesta en contexto, doctor Fritze. Así que ahora agregamos a nuestro invitado Ian Burley. Bienvenido al Observatorio PYME Minero, un placer tenerlo acá. Bueno, es verdaderamente interesante escuchar ahora su presentación. Buenas tardes, es un placer volver a participar en este programa tan prestigioso y sobre todo en la compañía del experto reconocido como el Dr. Fritz. Quiero informarle al público y a mis participantes de este programa de que Rusia aprobó un programa, el gobierno de Rusia, el presidente Putin aprobó a mediados de este año un programa del desarrollo del sector energético en Rusia, de largo alcance. Y este programa prevé 4 sectores donde se prestará la atención primordial, 4 tendencias del desarrollo del sector energético. En primer lugar, se prevé la diversificación estructural del sector energético, cuyo sentido principal es la complementación del sector carbonífero, petrolífero, gasífero por sector no carbonífero. O sea, no se prevé la sustitución por completo del sector petrocarbonífero, del sector energético de Rusia, sino su complementación con el desarrollo de otros sectores de energía, lo que se llaman sectores alternativos. Segunda tendencia es la digitalización de las ramas del sector energético, del complejo de energía y combustible de la economía de Rusia. O sea, la modernización de toda la industria de energía gracias al proceso de su digitalización, de aplicación en grande escala de computadoras, su computarización, mejor dicho. Tercer directriz, tercer tendencia es la optimización de la infraestructura geográfica. O sea, el mayor hincapié en el desarrollo del sector energético en Siberia, en Extremo Oriente y en Ártico. Sabemos que actualmente la geografía de grandes centrales eléctricas
se concentra en la parte europea de Rusia. La idea es optimizar, diversificar la infraestructura desde el punto de vista geográfico, o sea, ampliarla a todo el país. Por una parte, para ayudar, para coadyuvar al desarrollo económico de sectores alejados del centro, de la capital, sectores geográficamente lejanos como Extremo Oriente, la costa del Pacífico de Rusia, que es muy grande también, Siberia y Ártico, que es un nuevo desafío para Rusia y para todo el continente euroasiático. Y por otra parte, contribuir a incrementar la exportación de energía eléctrica, de los recursos energéticos, a nuestros vecinos, en primer lugar a la República Popular de China. Y cuatro directriz del desarrollo del sector energético es la disminución de la influencia negativa del complejo de producción de combustible y energía al medio ambiente. Esos son cuatro directrices principales, cuatro metas, objetivos principales del programa gubernamental aprobado por el presidente Putin. ¿Cuáles son medidas concretas que están previstas en el programa para alcanzar estas metas? En primer lugar, la disminución de la producción de petróleo desde el nivel de 560 millones de toneladas al año hasta 500 millones de toneladas. O sea, 60 millones de toneladas al año menos, y es una cifra considerable. Por otra parte, también se prevé el crecimiento de la producción de gas desde 800, que es mucho menos dañino para el medio ambiente que el petróleo, que la quema del petróleo, de gasolina, de benzina, etcétera, etcétera. Se prevé el aumento de la producción de gas desde 800 billones de metros cúbicos hasta 1.000 billones o 1 trillón de metros cúbicos como meta final. Por otra parte, también se prevé el desarrollo del sector petroquímico, o sea, orientar la producción de petróleo no a la exportación mera de petróleo o gas, sino a la industria química, a la producción de nuevos productos, gracias a nuevas tecnologías que pueden servir para la economía nacional y será mucho menos negativa su influencia en el medio ambiente que la producción del petróleo propio. El
medida, la cuarta medida, es la disminución de la producción del carbón propio. Aunque Rusia es una gran potencia de producción de carbón, pero se prevé la disminución de su producción desde 1.800 millones de toneladas hasta 170 millones de toneladas, o sea, 10 millones de toneladas más. Y en cuanto a otros sectores de la producción de energía eléctrica, consiste en crecimiento de cantidad de centrales hidroenergéticas y el mejoramiento del sistema energético único de Rusia. Se prevé también el crecimiento del papel de energía nuclear para fines pacíficos, para la producción de energía eléctrica, y lo que es cualitativamente nuevo es el desarrollo de la energía hidrógena. La meta es que Rusia se convierta en un líder mundial de la producción de energía hidrógena y de la exportación de electricidad elaborada gracias a este nuevo medio de producción. Entre otras medidas también se prevé el crecimiento de la eficacia en la esfera de energía, la utilización con mayor hincapié en la eficacia, el crecimiento de efectividad en la industria, en la agricultura y también el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten consumir menos energía eléctrica, menos energía, porque en Rusia también se gasta mucho en calentamiento de casas, de plantas industriales, incluso de granjas agropecuarias, debido a invierno severo, bastante frío, que es característico para el clima de Rusia. Entonces, la idea es gastar menos energía, utilizarla de modo más eficaz y para ayudar a cumplimiento de metas mencionadas y en el programa aprobado por el presidente Putin. Gracias. Bueno, por lo que pudimos escuchar, muchas gracias, Jan Burlay, siempre muy, muy interesante y remarcando estos 4 puntos que ha señalado el presidente Putin para su gestión venidera, ¿no? Y me llama mucho la atención, nos llama mucho la atención que se hace un hincapié, no sé si tú consideras lo mismo, pero mucho a la utilización de las energías fósiles, sobre todo haciendo muy puntual con el gas. ¿Cómo se compatibiliza esta función de producción que ha planteado el presidente Putin con las exigencias muchas veces del Banco Mundial y los sistemas de los objetivos de desarrollo sostenible
donde se hace hincapié por el cambio de paradigma de dejar de utilizar este tipo de fuentes energéticas por otros de energías renovables. Bueno, como ya he dicho, la idea es complementar el sector energético donde se utilizan recursos fósiles con otro sector con las llamadas energías alternativas, como el sector de consumo de energía y producción y consumo de energía de hidrógeno, de plantas nucleares y hidroenergético, porque Rusia es muy rica en potencial hidroenergético y grandes ríos de Siberia aún no están utilizados, su sector, su potencial hidroenergético no está utilizado ni en el 10%. Hace un mes he visitado la ciudad de Irkutsk, donde en la Universidad Estatal de Irkutsk, que es el centro de Siberia, se celebró una conferencia científica internacional dedicada a la cooperación en la cuenca de Asia y Pacífico, cuya parte es Rusia también. Y uno de los oradores de la conferencia, uno de los que su discurso principal habló precisamente sobre la utilización más eficaz de la energía hidroenergética en los ríos de Siberia. Yenisei, Lena, en un pequeño río, aunque es el único río que sale desde el enorme lago de Baikal, el lago más grande del mundo, sale un solo río, pero ya hay 3 centrales hidroenergéticas. Pero entra en enorme río Yenisei, donde hay una sola central. Claro, el clima es muy severo, no es muy barato. Es bastante costoso construir una represa hidroeléctrica en aquella zona. Pero en eso está también el futuro del desarrollo de la energía y de la producción de electricidad en Rusia, donde se hace hincapié en el programa gubernamental aprobado por el presidente Putin y que significa la utilización de sectores alternativos que serán adicionales. Como ya he dicho, el sector de producción de petróleo va a bajar, eso sí, sin duda. El sector de producción de gas crece, pero muy poco. Pero el sector de producción de energía hidrógena, por ejemplo, ya creció 75 veces y va a crecer mucho más. En esto está, creo, el secreto del desarrollo del sector energético en Rusia en los años próximos. Así es, y cuando uno analiza sobre todo la estructura geopolítica que viene, no puede dejar de ver que Rusia tiene una gran oportunidad, porque producto también de este famoso cambio climático, hay un deshielo que se está produciendo en el Ártico. ¿Esto es analizado por Rusia por temas de transporte? ¿Cómo va a cambiar el mundo a partir de plantearse que el Ártico va a ser diferente? Sí, es parte de otro programa gubernamental, que es el programa del desarrollo del sector ártico, que prevé la construcción de nuevos puertos, de mejoramiento
de la estructura de rompehielos, porque hasta hoy día la vía ártica subpolar no es transitable durante el año entero, ni mucho más. 3-4 meses máximo. Y solo con la utilización de rompehielos. Por eso Rusia tiene la flota de rompehielos más grande del mundo. Porque incluso en 3 meses de verano ártico hay que utilizar rompehielos para mantener la navegación marítima en el sector ártico. Estamos seguros que en el futuro esta vía más corta entre la costa del Pacífico de China, por ejemplo, y de Europa será utilizado mucho más intensamente, y estamos preparando mejorar la infraestructura de aquel sector. Además de estar enfocados con el suministro energético en los próximos años, Rusia, muchos conocemos que hay países que también son dependientes de Rusia en cuanto a este suministro. El primer caso es China, que contrariamente a lo que muchos dicen, están construyendo plantas en base a suministro de carbón. Eso no ha parado para China. Y aparte tiene una gran relación y dependencia con el suministro de gas de Rusia. Paralelamente también Alemania, como el resto de Europa, estaría dependiendo de Rusia. Este factor de, entre comillas también, dependencia de los suministros energéticos de Rusia, ¿no le da un privilegio a Rusia en cuanto a las relaciones bilaterales? No creo que se puede hablar de la dependencia de Alemania, o menos de China, de Rusia en el sector energético. Y por eso, porque en realidad no, seguramente no hay mucho menos que 40% del consumo energético en Alemania, de la economía alemana, que se debe al gas o petróleo de Rusia, ni hablar de China. Y no hay planes de incrementar este volumen, esta participación de Rusia en el consumo de energía en Alemania o en China. Hay planes de diversificar el transporte de gas, de petróleo hacia nuestros principales clientes, compradores de gas y de petróleo de Rusia. Como se sabe, Rusia construyó un gasoducto flujo de norte, 2, desde las costas de Rusia a través del mar Báltico a Alemania, a pesar de la resistencia enorme de los Estados Unidos, que ven en esto la amenaza al suministro de gas licuado que es sustraído en los propios Estados Unidos. O sea que es en realidad uno de los muchos ejemplos de lo que se llama la competencia desleal en el mercado mundial, pero estamos seguros que el gasoducto, que ya está finalizado a pesar de toda enorme resistencia que se le opuso
a través de Polonia, países bálticos, Dinamarca, pero el gobierno de Alemania, bajo la presidencia de canciller Merkel, se pronunció por la utilización de este medio, de este nuevo gasoducto, que primero asegurará el suministro permanente de gas a Alemania y a otros países de Europa, y por otra parte hará el precio de gas menos costoso. Va a por lo menos contribuir a la estabilización de los precios de gas cuando será certificado por la Agencia Europea de Energía. La Europea, que es un instituto de la Unión Europea, la agencia debe certificar este gasoducto y entonces entrará en funcionamiento, pero ya está listo. Es cierto, sí, está listo y, digamos, está preparado para operar. Quizás los temas son más políticos que materiales, ¿no? Y hablando de esta postura política, muchos saben y conocen que Ucrania cumple un rol fundamental en cuanto a suministro y traspaso de energía. Si las injerencias de Estados Unidos aumentan sobre Ucrania a tal punto que la OTAN quiere tomar una participación sobre Ucrania, ¿cuál es la posición de Rusia con respecto a esta situación que se presenta con Ucrania y los vínculos energéticos que tienen? Bueno, como se sabe, Rusia suministra gran parte de gas y petróleo consumido por la economía ucraniana y esta cooperación se basa en contratos que antes eran a largo plazo y eran para 4 años, lo que contribuyó a la estabilización del sector energético, la estabilización de precios. Mientras existe el llamado mercado spot, donde los precios cambian, pueden bajar, pueden subir, como en todos los mercados de materia prima, que siempre son muy inestables. Si se trata de cobre o de estaño o petróleo o gas, estos mercados son muy inestables cuando se trata de contratos de corto plazo. 3 meses, 4 meses, hasta 1 año. Los precios varían siempre. Es por eso que Rusia siempre se pronunció por la firma de un contrato a largo plazo donde se establece un precio que es invariable durante este periodo. Claro que en los últimos, hace 2 años, los precios de petróleo, de gas, iban para abajo. Y por eso el mercado spot era más, digamos, ventajoso. Y la mayoría de los países de Europa decidieron no prolongar contratos a largo plazo firmados con Rusia. Es por eso cuando empezó la crisis energética, los precios de gas subieron al cielo, porque no había contratos entre Rusia, que es
suministrador número uno de gas a los países de Europa. No había contratos a largo plazo. Con Ucrania hasta el próximo año tenemos este contrato. Cuando termine el año vamos a negociar nuevo y Rusia siempre cumple contratos. Rusia cumple contratos 100%, a pesar de todos los intentos, grandes campañas de desinformación. Rusia cumple contratos fielmente, mantiene los precios fijados en el contrato y volúmenes de gas también fijados en los contratos firmados y aprobados por los gobiernos correspondientes. Pero no sabemos cómo serán los planes del gobierno ucraniano. Por otra parte, vemos que hay fuerzas políticas que tratan de aprovechar la situación para desestabilizar procesos políticos internos en Ucrania, que tratan de presentar a Rusia como un enemigo de Ucrania, lo que no es cierto, que en realidad sobre todo los pueblos son dos pueblos hermanos, ni hablar de que mi padre fue ucraniano, así que yo tengo sangre ucraniana. Y fui embajador de Rusia. Pero estoy seguro que estos intentos fallarán, no prosperarán. Puede haber especulación, puede haber cualquier tipo de manipulación de información, pero los que tratan de presentar a Rusia como enemigo de Ucrania fallarán, estoy seguro. Bien, queda muy claro la situación. Ahora, cuando también se analiza todos los aspectos de nuevas producciones de energías alternativas, profesor Jan Burlay, usted hizo mención a el hidrógeno. Y también me gustaría recalcar esto de pasar de energía de fisión a energía de fusión. En principio, sobre el hidrógeno, hay una cuantía de perspectiva en cuanto a cuál sería la participación de la función de producción del hidrógeno para Rusia, o sea, pasar a una escala del 10%, 20%. ¿Cuáles serían las perspectivas en ese sentido? Bueno, como ya he dicho yo, es un sector cualitativamente nuevo y es recién, digamos, últimos 2 años que empieza a crearse Rusia. Pero ya, en primer lugar, además de la producción de energía hidrógena, creo yo, mi opinión personal, deben ser desarrollados también sectores consumidores. Por ejemplo, se trata de motores a hidrógeno. Claro. Ya hay, como sabemos, automóviles, coches, carros que utilizan esta energía, pero no son tan desarrollados como sectores tradicionales. Por eso yo creo que es necesario hacer hincapié tanto en el desarrollo de la tecnología nueva como el desarrollo de sectores consumidores
de energía hidrógeno. Por otra parte, cuando hablamos del sector de producción de energía eléctrica en las centrales nucleares, es un tema muy conocido en Rusia, porque quiero recordar a nuestros radio oyentes y televidentes que Rusia fue el primer país donde se construyó la central de producción de energía eléctrica con la utilización de sectores de reactores nucleares. Y eso fue hace 60 años. Por eso tenemos una gran experiencia y no solamente estamos desarrollando construcción de equipo y tecnología para nuestra propia economía, sino también somos exportadores de equipo y maquinaria para centrales nucleares de producción de energía eléctrica para otros países. En Rusia fue creada una corporación estatal especial, Rosatom, o sea, Átomo de Rusia, que concentra la cooperación internacional con otros países, siempre bajo la supervisión de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, basada en Ginebra, y competimos en este sector con otras grandes potencias energéticas e industriales del mundo. Cuando hablamos de sector precisamente ruso, entonces hay que mencionar que se trata de la construcción de nuevas centrales basadas en la utilización con fines pacíficos de energía nuclear y por otra parte también la cooperación con otros países, el suministro de no solamente para energía nuclear, sino para investigaciones nucleares, de equipo de reactores científicos, como se prevé en el contrato firmado con el gobierno de Bolivia, la construcción de un centro nuclear de las investigaciones nucleares en Bolivia y el uso de los llamados isótopos, o sea, elementos especiales nucleares radioactivos para fines de control de calidad, para fines medicinales, porque con la irradiación se curan varias enfermedades graves como cáncer y otros. Para la agricultura también. Estamos seguros que también la utilización de nuevas tecnologías en materia de energía nuclear, los llamados tecnologías de neutrones rápidos, el ciclo de nuclear cerrado, o sea, sin la
irradiación afuera, ciclo cerrado nuclear, permitirá también solucionar problemas del medio ambiente que puede causar ciertas preocupaciones en algunos países consumidores de energía eléctrica. Sabemos que después de la tragedia que ocurrió en la central nuclear en Japón, Alemania, el gobierno de Alemania decidió cerrar todas las centrales nucleares. Aunque la tragedia en Fukushima, así se llama el lugar donde se encuentra central nuclear en Japón, fue causado por tsunami, o sea, grande oleaje de mar, de océano. Y nunca hay ni hubo tsunami en Alemania, ni puede haber porque no hay océano. Pero así es. Por eso estamos, Jan, ahí abordando que son temas de definición de políticas institucionales de cada uno de los países, ¿no? Sí, señor. Cómo Alemania ese tipo de temas energéticos y cómo está abordando, en este caso Rusia, y cómo está abordando sobre todo China, porque China se ha convertido en la locomotora del mundo. Es verdad. Y China, ¿sí? Sí. Yo quería dar una cifra hablando de energía hidrógena. Exacto. El año 2024 se prevé la exportación de 200.000 toneladas de hidrógeno desde Rusia a otros países del mundo. Y para el año 2035 se prevé la exportación de 2 millones de toneladas de hidrógeno al exterior. Está bien, entonces eso representa esta cifra, sí, lo que 10 veces. Lo que veníamos preguntando respecto a nivel de incidencia y de importancia que a Rusia le depara, sobre todo a la energía como es el hidrógeno, ¿no? Ahora, Sí. ¿Cómo ve el panorama Rusia? Y ya estamos redondeando, digamos, toda nuestra conversación respecto a la complementación con China y sobre todo si se entiende que hay una crisis energética mundial. Son dos preguntas fáciles. Seguro que la cooperación con China en el sector energético es mutuamente ventajoso. Y nuestras dos economías en esto se complementan, la economía de China y la economía de Rusia. Estoy convencido de que esta cooperación va a crecer de año al año y el volumen de la exportación de energía eléctrica desde Rusia hasta China va a crecer y va a seguir aumentando. Por otra parte, la crisis energética para mí tiene la crisis de hoy tiene un carácter temporal. Yo considero que va a terminar dentro, no es muy fácil hablar de meses o un año, pero va a terminar bastante pronto, pero los precios no creo que van a bajar mucho. Eso es, digamos, la tradición. Cuando los precios suben, no bajan después. No solamente si hablamos de materia prima, sino más bien
cuando hablamos del sector industrial en general. Entonces no encuentras por ese lado una crisis energética por el lado de la generación, ¿no? Sobre todo como está experimentando el mundo, que tiene un proceso inflacionario, lo que notas es que va a tener una relación directa sobre los precios. Muchos conocemos que a más precios se ralentiza el mercado, los costos aumentan y es muy factible que haya también una crisis de producción. Este escenario se traduciría como algo incierto y quizás en un principio, así como está experimentando Estados Unidos un proceso inflacionario bastante significativo, Sí. Sobre todo por las últimas cifras que están demostrando que es de las más importantes en estos últimos 30 años, ¿no podría provocar una disrupción aun cuando esa generación de energía es suficiente? Perdón, otra vez la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Ese aumento de la inflación, ese aumento de precios generalizado a nivel mundial, ¿no podría provocar una crisis también en la producción, habida cuenta de los aumentos en los suministros, falta de suministros también en la cadena de valor? ¿Usted, profesor, no avisora, digamos, a un tipo de crisis de ese tamaño, envergadura, o solo lo ve, como ha comentado, como algo que se puede estar solucionando en unos meses? Bueno, yo considero que naturalmente la crisis donde influye más que nada es en la situación de la gente trabajadora, Claro. de la gente asalariada, eso sí, el nivel material del pueblo en general. Claro. Las grandes corporaciones nunca sufren de ninguna crisis, siempre son ganadoras, eso sí que es verdad. Y en el mundo actual, la realidad es que dominan y el papel principal lo juegan las grandes corporaciones transnacionales. Por eso no creo que influirá mucho en el sector productivo, pero al nivel del pueblo sí influirá bastante. Bueno, perfecto. Profesor, yo creo que como Observatorio PYME Minero de la Universidad de Belgrano estamos expresando nuestro agradecimiento por tan importante entrevista y charla. Así que lo dejo con las últimas palabras. Agradecerle en nombre de nuestra institución, Ivonne, que nos acompaña, y a todos los que nos escuchan, nos ven, que particularmente hagan sus preguntas, sus reflexiones, y seguramente lo estaremos esperando para una próxima reunión en esta querida universidad. Ivonne. Muchísimas gracias, doctor Fritzi, por pasarme la palabra. Realmente ha sido un placer escucharlo. Acá el Observatorio PYME Minero seguramente tendrán mucha información. Haber recibido como primera entrega al embajador Ian Burliay, actualmente director del Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Estatal Lingüística de Moscú, nada más demuestra el nivel y la calidad del contenido que podemos esperar. Así que, Ian Burliay, realmente un placer, y como dijo el doctor Fritz, esperamos estar recibiéndolo en otras oportunidades. Muchas gracias a todos, y al doctor Fritz y a doctora Ivonne Alves por esta conversación tan interesante y tan constructiva, y espero que
fue útil para los que vieron este programa prestigioso. Sin duda, muy útil. Creo que quedaron con más dudas que respuestas. Una crisis que no se avecina o un cierre tan pronto. Sabemos de la fortaleza de Rusia, indudablemente en el manejo de estas crisis, y ojalá, bueno, uno pudiera aprender ciertos sectores de lo mismo, y vamos a seguir acá observando muy de cerca lo que está sucediendo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan y los esperamos en nuestra próxima entrega acá en el canal de Observatorio. Muchísimas gracias, que sigan todos muy bien.